Bueno, pues vamos a dar comienzo el día de hoy. Nos ha privilegiado el calendario que iniciamos las clases, porque el jueves tuvimos la primera tutoría, pero clase oficialmente hoy, y justo iniciamos hoy el Día del Amor. Entonces, quiero desearles a todos que pasen un feliz día y que siempre prevalezca en sus hogares, con sus amigos, en su colectivo laboral, esta palabra tan significativa con todo lo que encierra cuando decimos amor. Un feliz día para todos. Quería comenzar primeramente con este mensaje y decirles a ustedes, como conversábamos en la tutoría, que justo soy la profesora que va a compartir con ustedes esta asignatura de currículum ecológico funcional y preparación laboral en su proceso de formación como maestrantes. Mi nombre ya lo están viendo en pantalla y bueno, también lo vieron en la plataforma. Soy Ileana, soy docente de acá de la Universidad Técnica de Manabí, de la provincia de Manabí. Y tengo el gusto de, pues, conocerlos y además de eso, intercambiar experiencias para llevar este proceso de aprender a aprender, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. Ese es siempre, esa siempre es mi consigna y creo que aquí pues vamos a aprender de la experiencia de cada uno de ustedes, de mi experiencia y vamos a analizar seriamente, digo seriamente porque lo vamos a hacer así, científicamente, cómo está este proceso de atención de las personas con discapacidad, cómo está este proceso de tránsito, ¿verdad?, hacia su vida adulta, cómo estamos garantizando nosotros desde la formación de base que realmente las personas con discapacidad, toda vez que culminan determinados niveles de enseñanza, puedan integrarse, puedan ser parte de la sociedad como personas activas, tienen todos los derechos, pero realmente la realidad es otra cuando hablamos de su vinculación laboral, cuando hablamos de qué tantas ofertas existen para que realmente ellos se sientan plenamente realizados. Y todo esto tiene una base que es el currículo. Y justo sobre eso vamos a compartir estas 3 semanas. Vamos a conversar, vamos a intercambiar y vamos a tratar de llegar a propuestas para ser implementadas, para ser recomendadas en la propia práctica, ¿verdad? Entonces ustedes, la mayoría me imagino que son maestros. El día jueves no pregunté porque nada más se conectaron pocas personas y bueno, el principal objetivo era la orientación de las actividades, llegar a acuerdos de las mismas. Pero aquí, bueno, hoy está Adriana. Adriana, ¿eres maestra? Buen Profesora. día. No, no soy maestra. Ah, ya. ¿De qué área Sí. eres? Bueno, yo soy psicorehabilitadora y educadora especial, pero actualmente estoy trabajando como promotora social de atención a personas con discapacidad. Qué lindo. Está muy relacionada a la labor que hace con esta asignatura. Estela, Estefanía, Buenos días. buenos días. Cuénteme. Mm, Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación Especial. Ah, qué lindo. Sí. Y bueno, Adriana, ahora, perdón, Adriana y Estela, ¿son de Loja ustedes? yo soy de Puyango. Mm, Loja directo, no, soy de un cantón. ya, ya. Ladi, buen día, un gusto. Hola, buenos días.
Soy Lady y también psicorehabilitadora y educadora especial. Por el momento no estoy trabajando en la parte, en la carrera. Ajá. Pero vas a ver que sí, que con la maestría se te abren puertas. Vas a ver que Muchas gracias. Jordán, Buenos días, Doc. usted, que es de profesión, Bueno, yo soy recién graduado de la carrera de Educación Especial. Un ay, qué gusto. lindo, recién graduado. Sí. Y Y ya me con la maestría, pues, de una vez. Carla, Carla, usted, Buenos días, yo soy psicóloga clínica y trabajo en el Ministerio de Salud. qué bueno que estás perfilándote en esta área de atención a personas con discapacidad. Alba, Buenos días, Doc. Yo igual soy recién graduada de la carrera de educación especial, igual trabajo con niños con necesidades educativas. qué bueno. Y Arianna, Buenos días, doctora. Yo soy licenciada en psicorehabilitación y educación especial y actualmente estoy trabajando como maestra sombra. bueno, qué bueno, bueno, pues muchísimo gusto a los que están hoy aquí, que son 7. Bueno, pues yo también soy graduada de educación especial, solo que mi formación es cuando se hacía por especialidades, ¿ya? Entonces, en aquel tiempo, estoy hablando de los años 90, eh, la carrera tenía otro perfil y nosotros cuando estudiamos, estudiamos por áreas. Entonces, en este caso, mi formación de base es la tiflopedagogía y la surdopedagogía, es decir, la especialidad es para trabajar con niños o con personas ciegas y sordas, ¿verdad? La discapacidad sensorial. En aquel tiempo era así, nos formábamos por áreas. Y bueno, pues después también hice una maestría en educación especial para irme perfilando en otras áreas, pero mis investigaciones por lo general han incursionado en temas, la mayoría de discapacidad sensorial, aunque también he incursionado en autismo, discapacidad intelectual. Pero bueno, para serles sincera, me encanta la discapacidad sensorial. Me gusta mucho el trabajo en la discapacidad sensorial. De hecho, es la asignatura que siempre he impartido aquí en la maestría, pero bueno, este año me tocó esta. Y por eso no estuve con ustedes con esa materia, pero en las cortes anteriores sí trabajé justo la materia de discapacidad sensorial. Entonces, comparto aquí docencia en la maestría desde que inició y pues muy feliz de compartir con la Universidad Nacional de Loja. Bueno, conociéndonos un poquito, porque independientemente de que la maestría es en línea, nunca podemos llevar un proceso de manera impersonal. Siempre es muy bueno conocer a los estudiantes, escucharlos y tener un pequeño intercambio, porque esto hace que todo el mundo se sienta más a gusto, ¿verdad? Cuando nos conocemos, nos sentimos a gusto. En cambio, cuando no nos conocemos, pues da la impresión como que es en línea, pero es totalmente impersonal, además de. Entonces, bueno, pues siempre hay que vincular un poquito la parte afectiva, que es el motor que mueve todo. Bueno, ahora sí me permito compartir con ustedes el tema que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a conversar sobre justo el currículum con enfoque ecológico funcional. Vamos a hablar sobre el currículum con ese enfoque ecológico funcional. Vamos a hablar sobre sus componentes en esta primera unidad, ¿verdad? Y partimos, quiero compartir con ustedes algunas afirmaciones para intercambiar. Lo primero, que el docente del siglo XXI, nosotros, ¿verdad? Debemos estar preparados para atender con eficacia esa diversidad que está presente en el aula, ¿verdad? Esa diversidad que tenemos presente en el aula partiendo del concepto que la Organización Mundial de la Salud nos da sobre la discapacidad, quienes la definen como una limitación o impedimento
para realizar actividades que se consideren normales en la vida diaria. Partiendo de allí, es bueno intercambiar, es bueno debatir sobre, ¿creen ustedes que hoy el docente está preparado para atender esa diversidad que está presente en el aula? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿Existe esa verdadera preparación de los docentes? Obviamente ustedes sí, porque son graduados la mayoría de educación especial, de psicología, y desde su formación pues se prepararon para esto. Pero cuando nosotros analizamos la generalidad que tenemos en las instituciones educativas, ¿existe la preparación real de todos los docentes? Les pregunto. ¿Mm? No, doctor. No, ¿verdad? Lamentablemente, esa preparación que se necesita de todos los docentes en las instituciones educativas, no la tenemos. Y cuando nosotros analizamos lo que son las necesidades educativas especiales, por ejemplo, según Warnock y Brennan, nos dicen que un alumno va a tener necesidad educativa especial cuando enfrenta dificultades superiores, ¿verdad?, al resto de sus compañeros para acceder al currículum común. Y ahí estamos hablando ya de currículum, ¿verdad? Es decir, el niño con necesidades educativas especiales tiene necesidad de apropiarse también de todo el sistema de conocimientos que está plasmado en ese documento que es el currículum, ¿verdad? Ese currículum común. Ahora bien, ese niño con necesidades educativas especiales comienza a enfrentar dificultades para acceder a ese currículum. Y cuando nosotros analizamos esas dificultades, el origen de esas dificultades, vamos a ver que pueden estar dadas por causas internas, ¿verdad? En este caso, la discapacidad propiamente dicha, y también pueden estar dadas por el entorno educativo inadecuado, que es lo más común que encontramos, ¿verdad? El entorno educativo hoy no responde a esa inclusión, a esa verdadera inclusión que está escrita en los libros y que también la escuchamos muchas veces en el discurso, ¿verdad? Estos niños que tienen necesidades educativas especiales van a requerir condiciones de aprendizaje que estén adaptadas. Van a requerir recursos adicionales, van a requerir apoyo especializado para compensar sus limitaciones. Ahora, hay que tener claro, y me imagino que esto ustedes lo han visto en la maestría, en las asignaturas precedentes, que cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales, tenemos las necesidades que están asociadas a la discapacidad, ¿verdad? Y las no asociadas. Y cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, como por ejemplo la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, la discapacidad físico-motora, los trastornos del neurodesarrollo, todos ellos requieren de una atención especializada que se traduce en lo que normalmente todos conocen como adaptaciones curriculares, ¿verdad? Y esas adaptaciones pueden ser de acceso al currículum o pueden ser en el qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar, ¿verdad? El Ministerio de Educación define las adaptaciones curriculares de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, ¿verdad? Las de tipo 1 son fundamentalmente las de acceso al currículum, las que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, para un niño ciego. Yo a veces los docentes en la universidad me preguntan, bueno,
¿Qué tenemos que adaptar en el currículum para este estudiante ciego que llegó al aula? Bueno, o en la educación básica, en el currículum. Lo que tenemos que buscar es que el estudiante acceda a él, porque los contenidos son los mismos. Es decir, nosotros no tenemos por qué tocar el contenido, porque ese estudiante presenta todas las potencialidades para acceder al contenido. Lo que sucede es que existen barreras que no le permiten acceder al contenido. Y la principal barrera, por ejemplo, hablándoles a ustedes de la discapacidad visual, es que el docente de la educación básica no conoce el sistema Braille. La principal barrera del estudiante sordo es que el docente de la educación básica no conoce la lengua de señas. Entonces, ahí hablamos de adaptación de acceso al currículo. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas las barreras físicas o mentales que interfieren en el proceso formativo de ese estudiante. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, nosotros, por ejemplo, yo soy docente de la carrera de educación inicial e imparto justo la asignatura de modelos contextualizados e inclusivos. Y cuando yo llego al aula y le pregunto a mis estudiantes cuáles son los componentes de la esfera de la personalidad, mejor dicho, los estudiantes se me quedan viendo. Entonces, si no conocen que existen dos grandes componentes, la esfera afectiva y la esfera cognitiva, y cuáles son los procesos dentro de la esfera cognitiva, que estoy hablando de la memoria, el pensamiento, las representaciones, la sensopercepción, cómo se encuentran esos procesos en el niño con discapacidad intelectual, el razonamiento, es decir, el pensamiento, esos niños tienen afectados todos estos procesos, ¿verdad? Los procesos cognitivos. Entonces, si de hecho partimos de un docente que no conoce cómo evaluar estos procesos, cómo darse cuenta de cómo están esos procesos en el niño, porque no tienen los recursos, porque no conocen, porque no han sido formados, entonces allí está la barrera, ¿no? Entonces, además de estos elementos dentro del currículum, pues nosotros también tenemos otra parte aquí, y es el enfoque que se sigue, ¿verdad? ¿Con qué enfoque está diseñado hoy el currículum? Y si realmente este currículum que hoy tenemos está dando esa respuesta que necesitamos para trabajar con estos niños, ¿verdad? Con los niños que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Entonces, estos estudiantes requieren de esas condiciones, ¿verdad?, de aprendizaje adaptadas, requieren de recursos adicionales, requieren de apoyos especializados para poder compensar sus limitaciones. Y todo esto, mis queridos maestrantes, es lo que nos está faltando. Es decir, puede existir un currículum muy bien estructurado, pero lamentablemente faltan todos estos elementos. Y aquí cabe preguntar qué es el currículum y qué es el currículum ecológico funcional. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el currículum? A ver, ¿qué es el currículum? A ver, ¿qué es el currículum? Es un documento que entrega el ministerio, me parece, donde uno se rige para poder realizar las actividades. Excelente, Adriana. Otro criterio. A ver, otro criterio. ¿Están de acuerdo con Adriana? Bueno, no quieren participar. Seguimos entonces. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es el currículum y tenemos que partir en primer lugar de allí, vamos a ver
que existen diferentes definiciones sobre currículum. Por ejemplo, ARNAS, una definición muy utilizada, coincide con lo que nos está diciendo Adriana. Es un plan que normatiza y conduce explícitamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Otra definición de currículum también muy utilizada, que aparece en la literatura científica, es la que nos da Dewey, quien dice que es un plan de trabajo que se pone por escrito en un documento, por ejemplo, en una guía curricular o en el plan de una asignatura, disciplina o área, y se utiliza para guiar, para dar una estructura al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ocean también da una definición en el 1981 y dice que es un documento escrito que diseña el ámbito y la estructuración del programa e instrucción educativa proyectado para una escuela. Si nosotros vemos todas estas definiciones, analizamos lo común en ellas, pues podemos darnos cuenta que estamos hablando de un plan, ¿verdad? De un plan donde se plasma la guía que se debe seguir de una asignatura, de una disciplina, de un área, para poder guiar, valga la redundancia, para dar una estructura al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en las ciencias, en el campo de la teoría curricular, en el campo de esta disciplina, pues han existido diferentes enfoques sobre el currículum que han ido evolucionando según el contexto histórico. Ustedes saben que la educación tiene un carácter histórico-social y que cada uno de estos procesos pues están vinculados a el desarrollo que ha tenido la sociedad en determinados momentos. Entonces, ¿qué es el currículum ecológico funcional? Cuando nosotros hablamos del currículum ecológico funcional, estamos hablando de ese currículum que combina lo funcional, y aquí se refiere a las habilidades útiles para la vida diaria, con lo ecológico, que aquí se refiere al contexto real del estudiante. Es ese currículum que busca autonomía, inclusión y busca aprendizaje significativo. Fíjense bien, aquí hay dos elementos fundamentales. Se combina lo funcional con lo ecológico, es decir, cuando nosotros hacemos referencia a lo funcional, ¿qué se incluye aquí? Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con las habilidades que tiene que desarrollar el niño para la vida diaria. Y cuando nosotros hablamos de lo ecológico, estamos hablando del contexto real. Y aquí vamos a conversar un poquito, vamos a hacer algunas reflexiones y vamos a hacer un análisis. Fíjense, un niño con discapacidad, más que aprender a leer y a escribir, hay que centrarse fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades diarias. No quiere decir que no es importante o que el niño no vaya a aprender a leer y a escribir. No quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy diciendo que el niño tiene que aprender a desarrollar esas habilidades, tiene que ser funcional. Y siempre le digo a los estudiantes, hay una realidad en todo esto. Y es el hecho de que los estudiantes con discapacidad provienen de un medio familiar, en la mayoría de los casos disfuncional. Es la generalidad, ¿verdad? Indistintamente podemos encontrar en 1 o 2 niños dentro de una población que provengan de un medio funcional, pero en la mayoría
son de familias que tienen un bajo nivel cultural. Incluso he tenido casos de padres que no son letrados, es decir, que no saben leer y escribir o que apenas saben firmar con su nombre, es decir, muy bajo nivel. Estos niños provienen de esos medios donde también hay algo importante que resaltar aquí, y es el hecho que muchas veces provienen de hogares funcionales, incluso hijos de intelectuales, pero que el shock emocional que tienen, que sufren al tener un hijo con discapacidad es tan grande, pero tan grande, que a medida que el niño va creciendo, ellos van buscando recursos y alternativas porque no salen de la negación. Es decir, ellos tratan de encontrar ese especialista que le diga que su hijo no tiene discapacidad. Y lamentablemente se pierden las etapas fundamentales de estimulación del niño, como lo dijo Vygotsky. Los 5 primeros años de la vida del niño son decisivos en la formación de la personalidad. Entonces, todo ese desarrollo de habilidades básicas de la vida diaria que tiene que tener lugar en los primeros 5 años de vida, donde el niño aprende a vestirse, donde el niño aprende a comer, donde el niño aprende a asearse, todo esto se va perdiendo. Y ahí está el currículum funcional, ¿ya? El desarrollo de todas esas habilidades. Pero ¿qué sucede? Que el niño llega a la escuela. Y cuando nosotros vemos, hoy tenemos un gran problema, se lo digo yo que he tenido la oportunidad de compartir y de estar presente en el aula, porque yo primero que nada fui maestra, y mi experiencia está tanto en la educación especial, la integración, la inclusión. Es decir, he transitado por los 3 momentos, cuando trabajábamos netamente en una escuela especial, cuando después llegó el proceso de integrar a esos niños a la enseñanza general y posteriormente ya en el que hoy estamos, que es el proceso de inclusión. Pero lo que ha sucedido en todos los momentos, es que no ha tenido el peso que debe de tener ese currículo funcional con enfoque ecológico. Es decir, ese currículum que debe de primeramente centrarse en el desarrollo de esas habilidades en los niños. Es decir, cómo lograr que el niño sea funcional, pero no en la adultez, sino, o que la persona con discapacidad, perdón, sea funcional, no en la adultez, sino desde la niñez, ¿verdad? Y es aquí la importancia de esta asignatura. Nosotros, lamentablemente, si analizamos las diferentes asignaturas que se dan en el currículum, vemos que hace años había una asignatura que tenía un peso fundamental, que era muy importante y era para todos los niveles educativos en toda la enseñanza, que era la economía doméstica, donde el niño aprendía a desarrollar habilidades básicas de la casa, del hogar. Y lamentablemente esta asignatura ya prácticamente no está. Entonces, ¿qué importancia tiene, sobre todo para nuestros niños que tienen algún tipo de discapacidad? Que a través de ella en el currículum es donde nosotros logramos que el niño aprenda a desarrollar las destrezas necesarias para poderse enfrentar a la vida diaria, ¿verdad? Para poderse enfrentar a la vida diaria. Es decir, cuando hablamos de esas habilidades útiles, nos estamos refiriendo a que el niño aprenda a vestirse, a que el niño aprenda normas de higiene,
a que el niño aprenda normas de comportamiento social. A todos estos aspectos nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de lo ecológico, de ese currículo ecológico funcional, estamos hablando de un currículo que toma en cuenta el contexto real del estudiante. Es allí donde realmente el aprendizaje es significativo. Es decir, nosotros a través de lo funcional buscamos autonomía, buscamos inclusión, pero a través de lo ecológico buscamos ese aprendizaje significativo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Muy sencillo. Ustedes tienen niños de diferentes contextos allá en Loja, en la Amazonía, aquí en la costa. Hay niños que son de diferentes contextos, ¿verdad? Imaginemos un niño que proviene de un medio totalmente agrícola, donde sus padres se dedican al cultivo. Y yo le voy a enseñar matemáticas y es un niño con discapacidad intelectual, que tiene dificultades en el razonamiento, que tiene dificultades en el pensamiento, es decir, los procesos cognitivos del niño están afectados, por tanto necesita aún más esa estimulación. Y yo tengo que planificar la clase desde ese currículum ecológico funcional, desde ese enfoque, ¿verdad? Voy a llevar el ejercicio común en matemática para que el niño aprenda adición y sustracción con o sin sobrepaso. No, pues, yo tengo que allí aplicar todo lo que tiene que ver con ese enfoque ecológico, ese enfoque de dónde proviene el niño. Por tanto, todas las actividades que yo voy a planificar en matemática, todos esos ejercicios, van a ir vinculados con lo que el niño hace a diario, que es acompañar a su padre a sembrar. Entonces, ¿por qué no utilizar esa potencialidad de cuántas plantaciones de maíz ha sembrado? Si sembró 2 plantitas de maíz y siembra 2 plantitas más, ¿cuánto es? ¿Cómo representa gráficamente una plantita de maíz? Es decir, es utilizar ese recurso, es utilizar ese medio. Y de igual manera, por ejemplo, aquí en la costa, que se dedican mucho a la pesca, pues de igual forma. Entonces, estamos hablando de ese currículum que utiliza el medio como la base fundamental de esa planificación y de todas esas actividades que nosotros tenemos que hacer como parte del cumplimiento del proceso formativo de ese niño. Entonces, si nosotros definimos el currículum ecológico funcional, vamos a hablar de que es un enfoque educativo que busca que los aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas especiales sean como significativos, sean útiles, sean aplicables a su vida cotidiana. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que considera que el desarrollo humano ocurre dentro de sistemas interrelacionados, es decir, dentro de la familia, la escuela, la comunidad y la cultura. Entonces, para que un aprendizaje sea realmente significativo en un niño con necesidades educativas especiales, yo tengo que tener allí la participación de la familia, la participación de la escuela, tengo que conocer la comunidad donde ese niño vive y tengo que conocer la cultura a fondo de ese contexto, de ese medio, de ese entorno, ¿verdad? Se complejiza mucho el trabajo con la familia, pero si nosotros logramos vincularla realmente con actividades prácticas, si nosotros le damos una clase demostrativa de cómo enseñar
la adición, por ejemplo, a los niños. Si nosotros le damos una clase demostrativa a esa familia, claro, bajando siempre el nivel al que ellos están, de cómo enseñar a su niño, cómo pueden apoyar desde la casa el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en el niño, pues obviamente que la familia va a ser parte de. Pero si nosotros como maestros solamente llamamos a la familia, y esto es un llamado a la reflexión, cuando queremos realizar un cumpleaños, cuando queremos realizar un festejo, una actividad, pues realmente la familia a veces ni siquiera va. Pero cuando se trata del niño y nosotros llegamos o logramos concientizarla, pues sí forma parte de. Y un currículum ecológico funcional realmente tiene resultados, realmente cumple los objetivos cuando la familia forma parte de este proceso, cuando la comunidad forma parte del proceso también, ¿verdad? Entonces, nosotros, dentro del proceso de aplicación de este currículum, algo importante es la definición de metas funcionales. ¿Qué quiere decir que voy a definir metas funcionales? Que los objetivos tienen que ser prácticos y aplicables y que se debe promover sobre todo la independencia y la participación social del niño. Por ejemplo, aprender a usar dinero en la tienda. El niño va a la tienda del barrio, el niño necesita aprender a usar el dinero, ¿verdad? Y hay que llevar actividades prácticas donde que él las pueda aplicar. Y miren, ahora que hablamos de este ejemplo, les voy a comentar una experiencia. Yo tuve una estudiante en la universidad de la carrera de secretariado ejecutivo, es decir, se formaba como secretaria. Y la niña tiene discapacidad intelectual leve. Ese estudiante era rechazada en el grupo, no participaba en nada, no la tomaban en cuenta para nada, la tenían apartada, fue abandonada cuando nació porque no, a los 3 años todavía no caminaba y no hablaba y el papá la abandonó y la mamá, pues para no tener problema con el padre, decidió también abandonarla. Para no hacerle larga la historia, la niña fue criada por la abuelita y la abuelita pues prácticamente analfabeta casi, ya no sabía prácticamente, eh, sabía lo elemental o sabe lo elemental porque está viva. Entonces, esta muchacha, nosotros hacemos una reunión con todos los estudiantes con discapacidad en la universidad y ella prestaba tanta atención a todo lo que yo estaba diciendo que a mí me sorprendía, ¿no? Cuando se terminó la reunión, yo les dije iba a crear un grupo de WhatsApp y ella se acerca y me dice que no podía estar en el grupo porque no tenía teléfono móvil para crear WhatsApp, sino andaba con un teléfono de los antiguos, de los normales, ¿ya? Bueno, resumiéndoles, la niña, la chica, la joven, eh, tomó mucha afinidad conmigo, me visitaba en la oficina, llegaba y le tomé mucho aprecio. Y tuve la suerte de poderla llevar al vicerrectorado académico para que ella hiciera su práctica preprofesional allí como secretaria. Y allí la teníamos, como secretaria en el vicerrectorado académico. Un día, una de las compañeras le pide que vaya a la tienda a buscar un agua y le da $5. Cuando regresa, no regresa con el cambio correcto. Entonces le preguntan si se le había caído el dinero y ella dice que no, que fue el cambio que le dieron, que ella lo cargaba allí. Y entonces le preguntaron así, si iba a la tienda a comprar un agua, costaba 50 centavos, iba con $5, ¿cuánto le tenían que dar de cambio? ¿Cuál era el cambio? Y allí las chicas se dan cuenta que no saben.
Es decir, no sabía manejar el dinero y estaba en la universidad. Fue eso una sorpresa para nosotros, fue terrible porque comenzamos entonces a pensar cuánto la niña no había perdido, ¿no? Porque no sabía y las personas por maldad, pues miren cómo son. Bueno, allí fueron para allá, eh, conversaron con el señor del bar, le hicieron devolver el dinero completo, casi lo botamos de la universidad, no faltó nada, bueno, fue terrible. Eso fue un desencadenante de una serie de acciones que se comenzaron a tomar con ella. Entre ellas, entre ellas, le enseñamos matemáticas en la universidad. Le enseñamos matemáticas en la universidad. Ella había pasado por todos los niveles y había llegado a la universidad prácticamente sin saber nada de matemáticas. Lo elemental no lo sabía. ¿Cuántos casos tendremos como esos? ¿Cuántos casos? ¿Verdad? Hoy la joven es trabajadora de la universidad, trabaja en la unidad de inclusión como secretaria, se quedó en la universidad. Esto que le estoy hablando ya hace más de 5 años. Y yo coordino una maestría aquí de educación inclusiva y también hizo la maestría. Es una joven que ha crecido lo que ustedes no son capaces de imaginar. El cambio que ha dado y todo fue debido a la estimulación. Entonces, cuando uno ve el hecho de aprender, de que el estudiante aprenda a utilizar el dinero, ¿verdad? Y la necesidad que tenemos de que ellos realmente se formen para la vida, nos damos cuenta y reflexionamos y miramos atrás de qué tanto el currículum hoy contribuye, ¿verdad? Entonces, este es un modelo, queridos maestrantes, que está basado en la teoría de Uriel Brenner y que constituye un enfoque integral para poder diseñar, para poder implementar un currículum diversificado. ¿Qué quiere decir un currículum diversificado? Un currículum adaptado a cada una de las necesidades que pueden estar asociadas o no a una discapacidad. Es decir, no es adaptar el currículum, sino cómo hacer accesible ese currículum, cómo hacerlo funcional, cómo lograr que el currículum esté aterrizado a ese contexto natural donde el niño vive. Eso es lo primero que tenemos que hacer, eso es lo primero que tenemos que pensar, eso es lo primero que tenemos que lograr, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del currículum ecológico funcional basado justo en este modelo, ¿verdad? Aquí se reconoce que tanto el desarrollo como el aprendizaje del niño ocurren dentro de un conjunto de sistemas que están estrechamente interrelacionados. Están estrechamente interrelacionados donde tenemos los microsistemas de la familia y la escuela, los mesosistemas, que son las interacciones entre entornos inmediatos, y los exosistemas, que son los contextos indirectos como el trabajo de los padres, así como los macrosistemas, que son los valores culturales y sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? En ese microsistema que está integrado por la familia y la escuela, ¿cómo el currículum da respuesta a él? Es decir, que tanto la familia y que tanto la escuela se vinculan para lograr la verdadera formación del niño. Cuando nosotros vemos los mesosistemas, preguntamos, bueno, ¿cómo el entorno está influyendo en el desarrollo del niño? ¿Cómo la formación de los padres, y aquí ya estoy en el exosistema, el trabajo que desarrollan los padres, el día a día de la familia, está en función o se relaciona con el proceso de formación del niño? Y cómo ese currículum contribuye
a esa formación de valores culturales, de valores sociales que el niño necesita recibir en su proceso de formación. Entonces, la educación bajo este enfoque, pues se convierte en un medio para facilitar el ajuste, la integración social, el desarrollo de valores, que le van a permitir a los niños desenvolverse de una manera autónoma, de una manera significativa. Es lo que más se busca, la autonomía y que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. Yo puedo utilizar disímiles estrategias, pero realmente esas estrategias muchas veces no son basadas en ese aprendizaje significativo que el estudiante necesita, ¿verdad? Entonces, hay determinados principios. Los principios son las leyes que rigen determinadas actividades, ¿verdad? Y hay determinados principios clave del modelo ecológico funcional. Uno de ellos es que se destaca la interacción constante entre la persona y el entorno. Es decir, que en este currículum ecológico funcional, todas las actividades tienen que estar basadas en esa interacción entre el niño y el entorno. La multidimensionalidad, porque nosotros no trabajamos una sola dimensión, nosotros trabajamos, como vimos ahorita en la diapositiva anterior, nosotros trabajamos con la familia, con la escuela, con el contexto sociocultural, con el medio donde vive el niño, con el medio donde trabajan los padres. Y en todo el proceso se tiene que dar lo que se llama influencia recíproca, es decir, es un principio. ¿Por qué? Porque el niño recibe la influencia de su entorno y a su vez el niño actúa en el entorno bajo esos principios, bajo esos valores, bajo esas convicciones. Otro principio es la evolución del aprendizaje a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, como el ejemplo que yo les ponía ahorita del estudiante, el niño evoluciona. Es decir, la evolución del niño con discapacidad o con necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad, nosotros no la vemos de un día para otro, nosotros la vemos a medida que va transcurriendo el tiempo. El niño, mientras más lo estimulen, más evoluciona, más se inserta, más preparado está para enfrentar su futuro, ¿verdad? Y el otro principio es la contextualización cultural. Yo no le puedo llevar a la clase de los niños un ejemplo de una sala de juego de un centro comercial cuando el niño ni siquiera ha ido a un centro comercial. Yo le tengo que llevar ejemplos concretos de su entorno, de su medio. Y aquí se pone en evidencia esta frase que dice que la verdadera discapacidad está en la falta de empatía. La inclusión comienza cuando valoramos las capacidades, no las limitaciones. Entonces nosotros debemos de valorar esas capacidades en el niño y cómo implementar este modelo ecológico funcional en ese currículum en el aula. Primero que nada, hay que utilizar diferentes estrategias didácticas, es decir, hay diversas estrategias didácticas que lo permiten, como el desarrollo de proyectos reales del entorno, es decir, el aprendizaje del niño que esté basado en proyectos reales del entorno donde vive. El aprendizaje cooperativo entre pares. La enseñanza diferenciada, que responda realmente a los estilos de aprendizaje y capacidades individuales de los niños. Es decir, yo tengo que trabajar esa enseñanza diferenciada atendiendo a cómo el niño aprende, a cuáles son las potencialidades que tiene el niño. Es decir, yo tengo que partir de ese diagnóstico del conocimiento de la zona de desarrollo actual del niño para a partir de allí desarrollar o tender puentes de aprendizaje que lo lleven a niveles superiores del conocimiento, ¿verdad? Y todo esto se puede lograr a través del uso de estas estrategias como, por ejemplo, los proyectos que estén basados en situaciones reales del entorno.
donde yo utilice estrategias que lo lleven a obtener experiencias directas y prácticas, es decir, el aprendizaje experiencial, donde la familia participe de manera activa, así como la comunidad, y el aprendizaje multisensorial. Estas son algunas de los recursos, de las estrategias que van a permitir construir aprendizajes por parte del niño que sean funcionales y contextualizados. Y de hecho esenciales para los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Este modelo, queridos maestrantes, se concreta en una estructura curricular que es ecológica y funcional, porque lo que se busca fundamentalmente es mejorar la calidad de vida del estudiante. ¿A través de qué? A través de el desarrollo de todas las habilidades que le permitan fomentar al niño la autodeterminación, la independencia, la inclusión social, donde se respete su edad, sus intereses, su familia y su contexto. Yo nunca me olvido, y cuando yo les ponía a ustedes ahorita el ejemplo de familias con un nivel cultural alto, por ejemplo, nunca me olvido de un estudiante con síndrome de Down. Un estudiante con síndrome de Down que se graduó de la carrera de marketing en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Manta. El estudiante es hijo de la que en aquel momento era decana de la Facultad de Enfermería, una enfermera muy reconocida, fue la decana de la facultad, y el papá, un médico también muy reconocido, cirujano plástico, en Manta. Cuando el joven termina el bachillerato, Daniel termina el bachillerato, un día estaba por mi oficina la mamá y me dice que ya que Daniel no va a estudiar más, que no va a estudiar más porque realmente él allí trabajaba con el papá, allí ayudaba en algo en la clínica y que para qué iba a estudiar, que ya como que desahuciado, ¿no? Como que ya no va a alcanzar más ningún objetivo y para qué. Bueno, eso fue un proceso de convencimiento donde nosotros logramos que los padres entendieran que ellos no le iban a durar toda la vida a Daniel y que Daniel tenía que ser un joven formado, independiente y que realmente tenía posibilidades para lograr una formación universitaria que no todos los estudiantes la tienen con síndrome de Down. Los padres lo entendieron y fue un proceso largo. Él no hizo la carrera en 4 años y medio como está previsto, sino que la hizo en 8 años, pero realmente se graduó, aprendió. Hoy trabaja con su papá, pero realmente es otro joven, es otra persona. Y justo, todo el modelo curricular que se llevó a cabo con él estuvo basado en lo que Daniel hacía en la práctica en la clínica. Y su examen de grado consistió en la discusión de un proyecto, de un caso clínico, de una cirugía, porque él es el que toma todas las fotos de los pacientes cuando llegan y hace toda la proyección junto con el papá del proceso operatorio del paciente, hace el antes y el después, y le digo que tiene unas habilidades increíbles en el manejo de la tecnología. Entonces, todos estos logros se obtuvieron gracias a la concepción de un currículo ecológico funcional, que estuvo basado en la participación de la familia, de la comunidad,
en todo el proceso del el niño. Y bueno, el joven en este caso, porque fue en la universidad. Y les digo que es una experiencia que corrobora la importancia de este currículo en la práctica. Fue una experiencia vivida en la práctica. Entonces, la planificación del maestro desde este enfoque, desde este currículo, se tiene que organizar por áreas o por dominios funcionales. Fíjense bien que no estoy hablando aquí de adaptación de contenidos, concretamente como muchas veces se quiere hacer, sino de organización del currículo, donde realmente el niño alcance el desarrollo de las habilidades, se cumpla con los objetivos, domine el sistema de conocimientos, pero todo esto organizado en áreas domésticas, comunitarias, recreativas, vocacional y académico funcional. El desarrollo de todas estas destrezas son las que llevan a la vida cotidiana, son las que permiten que el niño en su día a día, pueda formarse, idealmente alcanzar la funcionalidad que se requiere como ser humano, ¿verdad? Entonces, por eso es que se plantea que cada una de estos dominios o cada una de estas áreas deben de estar enfocadas a destrezas que sean específicamente orientadas a la vida cotidiana, al entorno social, pero no podemos apartarnos del ocio, de la productividad y del aprendizaje aplicado. Es decir, este es un modelo que trasciende la visión tradicional de la educación para convertirse en una herramienta de equidad e inclusión en los sistemas escolares. ¿Y qué metodología vamos a usar aquí? Pues muy sencillo, y yo sé que muchos de ustedes las utilizan. El aprendizaje en contextos reales, el uso de estrategias prácticas y significativas, el uso de los apoyos visuales, del modelado, de la práctica guiada, por ejemplo, que era lo que se hacía con Daniel. Se usó mucho la metodología de práctica guiada. Bueno, cada uno de ellos depende del tipo de discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de una metodología de enseñanza, en este caso para estudiantes sordos, el uso de apoyos visuales es fundamental. Es fundamental. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, para el estudiante ciego, pues trato de buscar el aprendizaje en contextos reales, donde ellos se apropien y se representen esta realidad lo más cercana posible. Si voy a hablar de la discapacidad intelectual, pues voy a tratar de usar la práctica guiada, ¿verdad? Para que ellos logren los objetivos. En el caso de los contenidos, cuando voy a seleccionar los contenidos que tengo que trabajar, pues mi comunicación tiene que ser como maestra funcional. Es decir, hay que trabajar la comunicación funcional, hay que trabajar el autocuidado, la vida independiente, las habilidades sociales, los contenidos que tengan que ver con los elementos académicos aplicados, como la lectura de señales, el cálculo básico, y todo esto está relacionado con las adaptaciones curriculares, fundamentalmente basadas en ajustes de materiales, de tiempos, de espacios, donde tengo que lograr la personalización según las necesidades individuales y la inclusión de tecnologías de apoyo. Es decir, no es esa adaptación tradicional como queremos hacer, que queremos quitar contenido, poner contenido, cambiar evaluación. No, 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 no. Pensemos en materiales, pensemos en tiempo, pensemos en espacios. Pensemos en cómo personalizar ese contenido, esas necesidades individuales que tiene el niño. Apoyémonos en la tecnología.
¿Cuáles son las tecnologías de apoyo que me van a permitir a mí lograr ese desarrollo, verdad? Tengo que pensar en las condiciones de ese ambiente físico, de ese ambiente social. ¿Qué actividades yo puedo llevar en relación al entorno cultural, económico y ambiental en el que el niño se mueve, que realmente el aprendizaje tenga un significado para él? ¿Cómo puedo promover experiencias auténticas de esa comunidad donde él vive? Por ejemplo, actividades donde el niño tenga que hacer uso del mercado de la comunidad, donde el niño tenga que hacer uso de los parques, del transporte público, pero todo relacionado con ese contexto social. Y volvemos de nuevo a algo que ya hemos mencionado, como es la colaboración de la familia y la escuela, es decir, ese trabajo conjunto entre docentes, entre padres, entre la comunidad, cómo lograr ese refuerzo del aprendizaje en la casa y mantener una comunicación constante para que sea coherentemente educativa. Y por último, la evaluación con ese enfoque ecológico. ¿Qué significa una evaluación ecológica? Significa identificar las necesidades en el hogar, en la escuela, en la comunidad. Significa observar rutinas diarias. Significa analizar las barreras y los apoyos que realmente están disponibles para luego pensar en qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. Es decir, que una evaluación tiene que ir desde este enfoque analizando o tiene que analizar desde el inicio las condiciones del hogar, de la escuela y de la comunidad. ¿Cuáles realmente son las necesidades que hay? Tenemos que tener claridad en el nivel de conocimiento que tiene el niño, hasta dónde ha podido llegar. Y esto se logra también a partir de esa observación de las rutinas diarias que los niños realizan y el análisis de las barreras y los apoyos disponibles, ¿verdad? ¿Qué beneficios tenemos aquí con todo este enfoque? Primero, se favorece la autonomía, se favorece la inclusión, el aprendizaje es significativo, es aplicable, responde a necesidades actuales, ¿verdad? Fortalece esa colaboración entre la escuela y la familia. Es decir, que el currículo ecológico funcional va a ser una herramienta clave para la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque está centrado en la vida real, porque prepara al estudiante para desenvolverse con éxito en su entorno. Y realmente, si este fuese el enfoque real del currículo que trabajamos, pues nosotros no tuviéramos hoy tantos estudiantes sin una vinculación laboral, sin un desarrollo como una persona independiente dentro de la sociedad. Y llamo aquí la atención porque el día de la tutoría que yo les pedía o les comentaba que una de las actividades que teníamos en la tutoría estaba relacionada con la entrevista de una persona con discapacidad que estuviera vinculada laboralmente y la mayoría me dijo que no conocían. Entonces, allí la reflexión. ¿Realmente estamos formando desde esta perspectiva, desde este enfoque? ¿Realmente estamos utilizando este currículum? ¿Les consulto? No, ¿verdad? No lo estamos utilizando. Creo que no todavía porque más creo que hay integración.
¿Verdad? Más que inclusión, ¿eh? Todavía esa verdadera inclusión de la cual hablamos, todavía falta. Todavía nos falta y nos falta que el docente conozca estos enfoques, conozca este currículum y lo aplique más que todo, no quedarse en el simple papel, sino realmente en la práctica, realmente en la práctica. Bien, entonces, bueno, este primer tema introductorio donde hemos centrado las bases fundamentales del currículum ecológico y funcional. Perdón. Vamos a pasar a un segundo momento del día de hoy que va a estar relacionado, vamos a comenzar primero con una pequeña proyección de un video de unos minutos para a partir de allí reflexionar en el siguiente tema. Bien.